Presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del programa Ángulo 13. Hoy vamos a tener una amplia entrevista con el buen amigo Juan Miguel Marsella, con quien vamos a hablar de algunos de los muchos misterios que tiene la Comunidad de Madrid. De eso y de otras muchas cosas, porque con los buenos amigos, como siempre te digo, siempre hay ocasión para hablar de muchos temas diferentes. No solo de misterio vive el hombre. Pero el eje principal de nuestra entrega de esta noche será, pues, lo comentado. Hablaremos de los enigmas de la Comunidad de Madrid. No nos entretenemos, como diría el culto, no nos demoramos, comenzamos. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como si se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de Frontera. Con Juanca Romero. Arrancamos el Ángulo 13 de esta noche, una semana más. Nos vamos a adentrar en el mundo del misterio. Ya lo están viendo aquí a un lado de la pantalla, cómo nos ha cambiado la vida, amigo. Pero toca. Juan Miguel Marsella, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Pues todo un placer el estar en Ángulo 13, pues contando estas historias que tanto nos gustan. El placer es mío porque muchos anguleros lo sabrán. En nuestra época de radio, que fue larga y extensa, tú participaste en algunas ocasiones, no solo en unas cuantas, cautivándonos casi siempre con misterios de Madrid, con otras cosas también de las que estuvimos hablando. Y caray, añoro esas noches de radio que no eran tan frías como puedan ser una pantalla. Yo no sé si tú te has ido adaptando a estos nuevos métodos, ¿no?, de comunicación. Bueno, fíjate que todavía no me he adaptado porque no he sacado ni siquiera ningún tipo de canal, hago muy pocos vídeos, como sabéis, y bueno, pues ahí ando. Pero vamos, el tema de la radio online, yo ya con Extrañologías pues tuve que empezar. Yo creo que fue uno de los pioneros, que el podcast lo hacíamos cada uno en nuestra casa. ¿Y qué me dices de los experimentos de Trasradio que hacíamos cada uno en una punta de España? O sea, que con aparatos, cerrando canal, abriendo canal, sin ningún tipo de micrófono abierto, etcétera. Todo eso ya lo hacíamos nosotros online con Skype y con otras aplicaciones. Y ya ha llovido. Eso sí que es hace por lo menos 11, 12 años. O más. O sea, eso te iba a preguntar, si cuando sacas este tipo de conversación, porque yo me siento así, ¿no te sientes un poco arqueología del misterio o de la divulgación o investigación del misterio? Por lo menos a lo que es a nivel de la red, sí, por supuesto, porque nosotros empezamos con ella, con esos IRCs, con esto. Fíjate, yo llevo con internet desde el año 1995 aproximadamente, gracias a mi hermano, que trabajaba en temas relacionados con la informática y tenía una tarjeta que creaba códigos. Nosotros nos conectábamos a ese módem de 56K que pitaba y chillaba, y cuando levantaba tu padre el teléfono para llamar te cortaba la línea y demás. Pues accedíamos de una forma gratuita a la red por mediación de su trabajo. Entonces, pues eso, claro, te pones a investigar, te pones a cotillear, te pones a mirar, y ya había gente por ahí, pues por ejemplo, por decir un nombre, ¿no? Pues todo lo que eran páginas ya, aunque no era todavía 6.com, pero ya estaba parte de la 6, ya estaba por ahí Capella, ya estaba por ahí Pablo Moreira, siendo muy jovencito y un niño. Mundo parapsicológico. Sí, efectivamente. Y ya había por allí una serie de páginas y de textos que comenzaban a aparecer. Era muy curioso.
Oye, Juan Miguel, o yo tengo mala memoria, o el portal del que tú eres director, Madrid Oculto, empezó allá por el año, no sé si 2003-2004, ¿no? Sí, en realidad fue sobre el 2004. Ya había aparecido antes, pero sin dominio. Y Madrid Oculto tiene una historia, porque primero Madrid Oculto fue madridoculto.net. ¿Vale? Fíjate que te voy a hablar, esto sí que es la prehistoria de Internet. Sí, lo que te voy a decir ahora mismo. Era madridoculto.net. Yo ese dominio se lo había cogido, alquilado, como lo quieras decir, porque es un alquiler en realidad. Claro. Se lo había cogido a Terra. ¡Terra! Sí. En paz descanse. O sea, madre mía, Terra, ¿vale? Bueno, pues hubo una historia con Terra que pasó, que no sé qué, que no sabía el dominio actualizado, que había un problema del nombre, que al final el dominio del .net no lo pude recuperar para llevármelo a otro hosting ya con más conocimiento de cómo funcionaba todo y demás, pues me lo iba a llevar a otro hosting con otra serie de dominios que ya tenía. Y no pude hacerlo. Entonces no tuve más remedio que instantáneamente crear, pues en ese mismo 2004 aproximadamente, madridoculto.com. Es que hablamos de hace 17 años, que se dice rápido, 17 años. Es que a lo mejor ahora nos está viendo personas que no tienen los 17 años cumplidos, o sea que increíble. Puede ser, claro, por eso te digo que sí que eran los principios, ¿no? de la red. Ahí sí que puedo ser un pionero, pues como son muchos otros. Mira, yo tengo recuerdos de la red, por ejemplo, de uno de los primeros programas que creo que tuvo correo electrónico, aparte de la red, que hacían también Juan Antonio Cebrián y Carlos Canales y Jesús Callejo, perdón. Estaba también La Rosa de los Vientos con correo electrónico, que eso era, o turno de noche, por ejemplo. La bomba, turno de noche con correo electrónico. O sea, era, claro, que era la bomba, era la novedad totalmente, que era algo que estaba a voz populi, ¿no? Pues eso, somos modernos, estamos avanzando, claro, pues a lo mejor en eso sí que podíamos ser unos pioneros, ¿no? En el ámbito del misterio, en el tema de la red, de los IRCs, de todo. Yo me acuerdo compañeros y amigos que creaban aplicaciones de IRC, como el Mesías, ¿no? De Luis López Vilas, o gente muy inteligente, muy bien formada, y que te ibas juntando con ellos y que luego nos llegamos a conocer en reuniones creadas a través del IRC. No te veías, era un mensajillo ahí, eso sí podías echar a la gente, expulsarlos, banearlos, estaba curioso, porque ahí tenías una interrelación con personas que además ninguno nos llamábamos, en realidad ninguno nos llamábamos como nos llamábamos, entonces mira, nadie utilizaba su nombre. Es curioso, además, quizás en mi caso, por la insularidad, siempre tenemos ese estigma de que nos sentimos aislados, de que vivimos al margen y la gente nos ignora. Somos un poco así los isleños, ¿no? El continente nos da la espalda, ¿no? Sin embargo, en esa época de la que tú hablas, quizás 2004-2005, yo recuerdo haber tenido la sensación, gracias a personas como tú, Pablo Moreira, Fran Recio, que coincidimos. Yo creo que fue la primera vez que entramos en contacto escribiendo para Mundo Parapsicológico. Tuve la sensación de que, a pesar de que no había los medios de ahora, no estaba esto, no estaba el WhatsApp, no había estas cosas, éramos una piña, éramos una familia, éramos un grupo de amigos, a pesar de que cada uno estábamos en un punto del mapa, ¿no? Sí, había como más unión que cuando se nos ha empezado a ver la cara y cuando todos nos llamamos con nuestro nombre. Había como más unión, porque además es que la unión era de que la gente, por ejemplo, que estaba interesada en el mundo del misterio, tanto escépticos como no, como los diferentes grupos, hablo de los canales de IRC, en este caso, en muchas ocasiones estaban en los foros juntos. Y había una serie de charlas y conversaciones muy amenas, muy rápidas, pues como lo podíamos hacer ahora a través de Messenger en grupo, o el auténtico y genuino Messenger de Hotmail de toda la vida, que era el que casi estábamos utilizando todos, y montar algún tipo de esto. Pero era otra cosa, era otro movimiento, era todo como un poquito más directo, aunque siempre con ese juego, ¿no? Además, tú no podías tener, lo mejor de todo es que tú no podías tener 25 usuarios funcionando y machacando porque les pillabas instantáneamente. Claro. O sea, si tú estaban en tu canal, tú hacías ya lo sabes, una búsqueda,
le decías, ¿cuántas IPs se repiten? Anda, mira, majete, Venga, porque eran fuera. programas preparados para eso. Ahora Claro. esto nos ha como abierto más al mundo. Todo el mundo nos puede conocer, que está muy bien, me encanta que la gente pueda conocer nuestro trabajo y que cuantos más seguidores tengamos mejor y que cuantos más libros vendamos mejor, por supuesto que sí, pero es más frío. Sí. Hay menos interactuación real con los que estamos interesados en general con estos temas. Ahora hay mucha más No, te iba a preguntar si quizás... diversificación. Eso te iba a preguntar. Quizás a la vez de que nos hemos distanciado, han florecido, que todos lo tenemos, nuestros egos. Es decir, prevalece el protagonismo de quien cuenta o investiga sobre quienes trabajamos o trabajan, digamos, hasta ahora en la sombra. ¿Hay más estrellas o estrellados ahora que en aquellos tiempos dentro de este ámbito? Pues, a nivel canales y formas de información, sí, por supuesto. Tú date cuenta. En esos momentos estaban las personas conocidas de toda la vida o que siguen siendo conocidas y que siguen trabajando, unos más, unos menos, pues, por decir nombres, desde Fernando Jiménez del Oso, que Juan Antonio Cebrián o Lorenzo, Iker, que comenzaban y que después, claro, él empezó a salir ahí. Claro, que comenzaban a funcionar, toda la gente, Manuel Carballal, Bruno Bautista, Contreras. Por ejemplo, había un programa aquí que era de Radio Voz, de Radio Voz, que se llamaba la emisora, que era Mundo Misterioso, de Manuel Carballal, que lo dirigía, Manuel Carballal, pero en realidad quien lo presentaba era Bruno Cardeñosa. Era uno de los programas que yo estaba escuchando. A otra persona que escuchaba, que entonces estaba en Radio Getafe, porque yo lo cogía en mi barrio, no tiene nada que ver con Getafe, es la zona de Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, pero Getafe estaría bastante retirado, pero yo lo cogía en Radio Getafe, que era Santiago Vázquez, más luego amigo. Todos los programas de toda la vida que hemos hablado anteriormente, ¿no? Pues tanto el Espacio en Blanco, como Turno de Noche, como La Rosa y como luego, pues Milenio 3. Y luego, pues otros. En el barrio luego también podías llegar a escuchar los programas que hacían en Radio Fortaleza, Iker y Lorenzo, porque yo entonces estaba en una emisora que se llamaba Radiovisión Ibérica, que estaba más o menos por la misma zona donde lo tenían ellos, que hacíamos un programa que no tenía nada que ver con el misterio, que... disculparme, pero el nombre se llamaba Los 40 Sementales. Me parece muy bueno y comercial. Lo que pasa que ahora y éramos, a lo mejor te encarcelan. Éramos niños que no tenía nada que ver. Se llamaban Los 40 Sementales por la sintonía que teníamos, que salían vacas y toros mugiendo. Era como así un poco mezcladillo con bacalao. Y tenemos varios programas, entre ellos sé que hay una cinta por ahí en la que hablamos de la LOSE. De la LOSE. Imagínate, de EGB, gente que ha terminado la EGB directamente, que era lo que nosotros estudiamos, pues entramos a esa emisora que pagábamos por emitir el programa. No sé si teníamos que poner, si eran 5.000 pesetas, una cosa así, y poníamos 1.000 pesetas cada uno, pero teníamos que pagarlo. Era curioso. Y hacíamos eso, y más que nada, pues fue mi primera... ocasión en la que estuve delante de una mesa de mezclas y en la que, pues bueno, pues que tuve la oportunidad de salir al aire y que la gente de mi barrio, pues sobre todo los conocidos y el de los recreativos, que era con el que nos metíamos desde el programa, pues que nos escucharan. Era algo bastante, fue una experiencia maravillosa. Mira, ¿y qué queda de aquel jovencito hoy? Poco. Pero... hablo de aquel espíritu, de aquel entusiasmo. El espíritu sigue siendo el del jovencito, pero era una bala perdida. Prefiero la tranquilidad de ahora. Qué bueno. No me arrepiento absolutamente de nada, pero era una persona que me gustaba vivir experiencias y me gustaba pasármelo bien y me gustaba intentar ser mayor antes de tiempo. Entonces, pues eso, a nivel lo que es la imaginación, las ganas,
la búsqueda de respuestas, eso sigue exactamente igual. El ilusionarme como un niño porque al día siguiente vaya a pasar algo, vas a visitar un edificio, también me sigue pasando. Bueno. Pero, como te digo, de la locura esa adolescente hasta bien pasada en la edad adulta, ¿qué quieres que te diga? Prefiero estar como estoy ahora que en esos momentos en los que la vida era bastante peligrosa. Mira, debo reconocer algo. Yo creo que esto no te lo he dicho nunca, pero sí lo he comentado en los ámbitos con gente del misterio. Eres de las pocas personas que cuando te leo tengo la sensación de estar leyendo a alguien que de verdad conoce aquello de lo que escribe. No sé si me explico. A veces leemos cosas que claramente huelen a refrito, otras veces leemos cosas que claramente no dicen nada en un montón de palabras, pero contigo me pasa, y lo podemos comprobar quien quiera ahora entrando en Madrid Oculto, desarrollas, vives, entras, destripas el lugar al que vas. O sea, no solo te paras en decir, bueno, pues aquí hemos puesto a grabar, hemos recogido una psicofonía que dice o creemos que dice, ¿no? Es que te metes en la historia, profundizas, los personajes que vivieron en ese lugar. A ti te puede parecer una obviedad, pero eso ya no se estila. Es que para mí, a mí lo que más me gusta, sobre todo cuando nos vamos a estas leyendas históricas o leyendas, unas más y otras menos conocidas y demás, te tienes que meter en la piel del personaje, tienes que conocer a la gente que vivía en la casa, tienes que conocer los edificios de alrededor, tienes que buscar otras historias de la época, ¿no? ¿Qué se comía? ¿Qué se vendía? ¿Qué había en los alrededores en ese momento? Intentar buscar también, si tú estás buscando una historia del siglo XVII en la calle Postas, pues intentar buscar información de cómo estaba entonces, por ejemplo, la calle Postas, o qué era. O sea, todo eso es muy importante para poder saber cómo pudo ser en esos momentos la historia. Y luego, por supuesto, también a nivel las películas históricas, ¿no? En las que te puede salir la villa o en esas épocas, cómo eran sus calles, cómo eran esa oscuridad, esos robos, ¿no? De esos señores con el sombrero de ala ancha y las capas. Sí, sí. O sea, claro, pues todo eso es lo que tienes que intentar saber, lo tienes que conocer, porque si no estamos hablando de una historia en el siglo XXI, de una historia que ni comprendes ni entiendes de por qué nos están contando eso. Claro. Entonces te tienes que comprender que la gente entonces no era tonta, lo primero, la gente se piensa que hace 300 años... Tendemos a pensar que los de antes no sabían nada, eran torpes. Claro, que no sabían nada, que todo eran supersticiones, pues había de todo. Estaba el creyente, el no creyente, el supersticioso, el no supersticioso, el que piensa que son tonterías, el que no tenían pues electricidad o no tenían las diferentes cosas que tenemos actualmente, toda la tecnología, vale, pero a nivel mental, a nivel eran exactamente igual que ahora. Y ocurrían este tipo de historias. Si no te metes en esos personajes, por ejemplo, cuando te metes en la nobleza, es que ser noble en esas épocas era una panacea. Si ya eras duque, lo flipabas. Hacías lo que te daba la real gana. Ahora que hablabas de duque, y no sé si lo estoy enlazando bien o no, pero es que me ha llegado el flash, ¿no? Recuerdo que en un ángulo 13 nos hablaste de un lugar que era el cuartel de Conde Duque. Y te puedes creer que tengo tan buenas sensaciones de aquella narración tuya. Por eso, porque eres capaz de trasladarnos a ese lugar, ¿no? A ese y a otros tantos. Es ahí donde había, igual me equivoco, el fantasma de un militar y otro personaje. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pero es que además, el cuartel de Conde Duque, date cuenta de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de un cuartel que se hizo para la Guardia de Corps de Felipe V, al lado del Palacio de Liria de los duques de Alba, ¿no? De la duquesa, o en este caso del duque ya, de su hijo, que la mujer falleció. Es gigantesco, o sea, estamos hablando de patio sur, central y norte. Con una hemeroteca, bueno, toda la parte de lo que era el cuartel, ahora son oficinas, es todo, pues se le han metido en ¿cómo le suelen llamar a este tipo de
un centro polivalente, es un centro Claro. polivalente donde tienes absolutamente de todo, desde bibliotecas, hemerotecas, salas de exposiciones, etcétera, más luego la concejalía de cultura. Pero es que la historia que tienes dentro, pues ha ocurrido de todo, han ocurrido fusilamientos, ha habido gente de la peste, se quemaron los edificios, ha pasado un poco de todo. Y la historia que tú recuerdas es que resulta que es que uno de los seguridad los vio y habló con ellos. O sea, que habló con los fantasmas, vamos a llamarlos Claro, así. Qué bueno. Algo increíble. Yo conocía muchas historias. Mira, conocía las en una zona de unos archivos donde allí también está lo que es el archivo funerario, el archivo de las defunciones, ¿vale? Muy alegre. Sí, sí. Bueno, pues allí había una serie de trabajadores, pues que en la época de los 90, 1990, 1991, 92, que yo también estuve trabajando, pero en otra cosa, en eso mismo, nos dedicábamos a grabar datos, ¿vale? A grabar datos para todos los papeles. Yo estuve en la tesorería de la Seguridad Social, otros estaban en otros lados. Bueno, pues la gente que iba a los archivos de defunciones del cuartel de Conde Duque, resulta que las cosas que les ocurrían allí dentro eran impresionantes, archivos que se movían solos, cosas que se caían al suelo y desaparecían, nombres que de repente estaban buscando una serie de listas, se habían perdido, volvían otra vez y estaban encima de la mesa, llegaron a pensar que eran bromas y claro, ya llegó un momento que la gente que iba allí seguían viviendo esas historias, pero ya no iban solas, se iban acompañadas. Claro. Entonces, bueno, pero era una experiencia. Y varias personas, cuando hablas del cuartel de Conde Duque, pues se pusieron en contacto hablándome exactamente de lo mismo y que también les había pasado. También se ve a un niño y una mujer en la zona del patio sur por los sótanos. Pero es que los sótanos no te lo pierdas. Los sótanos era informática del Ayuntamiento de Madrid y en su momento, y luego la parte de arriba, la del cuartel es patio sur, y toda la parte de arriba ahora está restaurado, pero entonces lo que te digo, eran unas edificaciones que todavía había escudos preciosos de hace 200, 300 años, maravillosos, con unos colores preciosos, impresionantes en las paredes, estufas como de carbón, pero todo del incendio y tal, quemado. Bueno, pues en los sótanos se veían esa mujer y ese niño. Y había muchos testigos que decían que la habían visto. Pero claro, es que estamos hablando de lo que te digo, un aula de informática. Y era como una forma espectral. Llegaron a decir que pues, si pudo ser de la gente que allí pues, murió de diferentes enfermedades, que por ejemplo en la época en Madrid hubo otra pandemia, aparte de la de la gripe española, igual que en otras muchas partes de España, que fue la del cólera. Allí metieron a mucha gente con cólera y fallecieron, otros hubo también algún tipo de, como es lógico, cuando tú metes a gente enferma en un sitio, pues hay amotinamientos, sobre todo cuando te tienen en malas condiciones y demás, también hubo algunos pararon o algo de eso, y parece ser que cuentan que la niña, la mujer puede ser, o sea, el niño y la mujer pueden ser gente nada con eso. Pero es que luego también tienes más cosas curiosísimas. Máquinas de escribir que escriben solas. Qué guay. Bueno, yo digo qué guay porque eso tiene pero máquinas de escribir de las clásicas negras. Sí, sí. Y bueno, pues es más. Fíjate, que había que darle fuerte a la tecla para que bajara. O sea, que no era una cosa como ahora. Fíjate cómo llega el tema que le han puesto folios. Yo te digo la verdad que yo ahí eso no lo he visto. Pero luego, por ejemplo, con Pablo, allí se nos calentó la oreja. Eso te iba a decir. Yo recuerdo que ustedes escribieron o comentaron en alguna ocasión que había habido una fase de termogénesis, no sé si decirlo así, que se calentaba, ¿no? Pero es que nos calentaba la oreja, o sea, a ver... la oreja. La oreja, nunca mejor dicho, suena así como a broma, ¿no? No me calienten la oreja, ¿no? Déjame en paz. No, era como un calor, estábamos en una cúpula, lo que era la antigua fresquera, eso es en el patio norte, está cerca de los sótanos de la hemeroteca, es más, entra por ahí y bueno, llegas a una especie de túnel de estos arqueados, de ladrillado y demás, y llegas a una cúpula tremenda debajo, gigantesca, y bueno, pues allí la verdad es que hace calor. No hay ninguna fuerte, hay un par de lamparillas con luz normal, de estas así con estilo de ignífugo, además con luz y poco más.
y de repente estábamos Pablo y yo ahí, aparte de otras cosas que nos ocurrieron, pero como una energía, como si tuviesen puesto un aire caliente entre medias de los dos. O sea, él aquí, yo estaba a la izquierda, él estaba a la derecha, y en medio estaba como una fuente de calor, algo realmente que no le he vuelto a sentir, ¿no? He notado frío, he notado otras veces otro tipo de historias, pero lo que es esa sensación, como si te pusieran eso, un aire caliente entre medias de los dos, una cosa rarísima. Estábamos los dos solos y ya te digo yo que arriba no hay nada. O sea, arriba está la gente en un momento dado pasando. O sea, fue algo bastante extraño. Esta noche, para quien no lo sepa, quien sea amante del mundo del misterio de un tiempo a esta parte, quien nos acompaña, además de investigador, apasionado, además investigador, como puedes comprobar, es autor de algunos libros, eres autor de algunos libros, 50 lugares embrujados de Madrid, igual me queda alguno, 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, coautor de Mi Verdad, Expediente Vallecas, creo que es el título exacto. ¿Qué se me queda por ahí? ¿Es eso, no? Sí, yo, bueno, también estoy como coautor, que en este sí que soy coautor, que es el de 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña. En el caso de Mi Verdad, Expediente Vallecas, aparecemos los dos como autores, porque es que Marianela fue quien me contó la historia para que yo la escribiera. Vale, entonces, pues claro, es lógico que tenga que aparecer ella pues como la persona. Es que la historia, yo si no me... A ver cómo te lo explico en esto que ha salido el expediente. ¿Cómo te lo explico? Hablamos del Expediente Vallecas. De Mi Verdad, Expediente Vallecas, de la editorial Guante Blanco. Si yo llego a pensar en cualquier momento si hubiese escrito sobre el Expediente Vallecas, te habría dicho que no. O sea, tú me llegas a entrevistar cuando nos conocimos. ¿Por qué? Porque yo no lo he investigado. No he estado allí. Entonces, como no he estado allí, yo no te podría hablar de él, excepto lo que conocemos todo. ¿Qué ocurrió? Claro. Tuve la oportunidad de que un testigo me contó la historia. Llegamos a un acuerdo, nos hicimos buenos amigos. Un testigo de primera mano, porque estamos hablando... De primera mano y de la que vivió todo. Claro. Lo vivió todo. Desde el día de la supuesta Ouija, o sea, de la Ouija, de supuesta nada, el día de la Ouija, a... Luego lo que ocurrió pues meses después cuando empezaron esos ataques y hasta el día del fallecimiento. Y bueno, pues al final sopesé lo que me podía interesar y en realidad a mí lo que me interesaba era conocer la historia de primera mano. En algún momento hasta me he llegado a arrepentir por todo el revuelo que se formó a nivel mediático, de una forma muy soez por parte de todos nosotros, no solo de... Eso te iba a preguntar porque la sensación que tengo es de que el expediente, lejos de quedar aclarado, se ha convertido, o por lo menos durante un tiempo se convirtió, no quiero utilizar malas palabras, a ver cómo lo digo, en un campo de batalla, no voy a decir otra cosa. Mira, en realidad yo he recibido amenazas. Lo que pasa es que tú me conoces, que no me callo ni debajo del agua y que no bien. y que no voy a tener ningún tipo de problema. Y claro, si me vienen de esas maneras, yo ya sé cómo tengo que actuar para cubrirme las espaldas. Marianela ha recibido mucho más que yo, porque yo puse las cosas muy claras, utilicé mis armas para quedarme en mi sitio y el tema paró. Debieron hacerme caso o debieron entender que tenía razón y por toda una parte paró. Pero se convirtió en una especie de campo de batalla, pero no por mi parte, sino por parte de entre ellos mismos. O sea, yo no participé en ningún momento en ningún foro, no recibí ningún mensaje soez, pero sí que hubo en algún momento que casi pierdo los papeles porque... Lo que no puedes hacer es perseguir a la gente. A nosotros nos han llegado a cortar presentaciones, Juanca, del libro. Interrumpirla. Sí. La primera no, pero las siguientes presentaciones que hemos intentado hacer, llamando gente para que no se pudiera presentar, por ejemplo, en Casa del Libro, de lo de Móstoles, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, lo del Parque de Hielo de Madrid, el Parque de Nieve. No me acuerdo ahora mismo, perdonarme el nombre. No te preocupes, pero Sanadú.
de Casa del Libro de Sanadú de no hacerlo porque no querían problemas, claro, una persona que tú vas a hacer, si me dices que eres, no sé qué te voy a decir yo, pero es Reverte, pues le van a decir que tal, se monta una muy, muy buena, pero ellos no quieren problemas con una cosa que van a ir unas decenas de personas a verlo. ¿Me entiendes? O sea, está Mira, claro. y yo no sé, aquí ya lo dejo a tu criterio, no hay obligación ninguna nunca a responder, pero aunque no me digas quién es o qué sector, ¿está localizado quiénes hicieron ese tipo de boicot? ¿Se sabe quiénes fueron? Aunque Sí, no claro, los nombremos. perfectamente. Lo sabemos desde el primer momento, con nombres y apellidos similares a los de mi coautora, a los de mi compañera. Por celos, envidia, porque Ya chocaban. te estoy diciendo, con los mismos Claro, con los apellidos mismos que apellidos. mi compañera de libro. Vale, queda claro. A poco que rasquemos sabemos de qué hablamos. Ya está, Bueno, simple y llanamente. pero O sea, fíjate si está localizado todo. la satisfacción del autor, ahora hablo del propio libro en sí, no de las consecuencias, tu satisfacción al final es positiva, quiero decir, bueno, satisfacción y positivo viene a ser lo mismo, es decir, ¿quedas satisfecho con esa obra que has escrito? Yo estoy satisfecho porque yo he contado la historia que me ha contado Marianela y además he aportar algo que nos aportan normalmente en estos casos, que es contar la historia de las cosas, no la historia del expediente Vallecas porque ya la está contando Marianela, pero sí contar un poco de la historia de dónde proviene una ouija, de dónde vienen ciertos tipos de rituales, de dónde vienen ciertas creencias, un poco de la historia, pues por ejemplo, de la realidad, cuando dicen que están invocando a Verónica, pues la leyenda de Verónica, que tampoco es real, porque no deja de ser una leyenda que a cada niño no la contaron en un momento de acuerdo, porque estamos hablando de leyendas de la adolescencia. Y lo que en ese momento eran, cuando estaban realizando ese tipo de ouija y lo que ocurrió en esas épocas, era también en la adolescencia. Y se hablaba de Verónica, pues como en la mía, en esas épocas se hablaba, porque da la casualidad de que la pobre Estefanía y yo éramos de la misma fecha, del año 1973. Es más, Estefanía era mayor que yo. Yo soy del 73 también. O sea, ella era de octubre y yo de diciembre. Y yo de enero. O sea, éramos de la... Ella un poquito, unos meses mayor. Y eran las mismas épocas, porque es que lo recuerdo perfectamente. Lo que pasa es que cada uno en nuestra zona... yo, por ejemplo, en la zona del barrio, en la zona del pueblo, pero bueno, al fin y al cabo lo que te digo, yo he podido aportar algo, por ejemplo, explicar los fenómenos que se vivieron allí, explicar qué es cada cosa. Cuando se está hablando de algo, tú te pones a escribir y de repente una termogénesis ocurrió en el lugar y la gente no sabe lo que es una termogénesis, pues hay que intentarlo explicar de otra manera. Pues todo eso es lo que hice, poner ejemplos, hablar con ocultistas, hablar con algunos médicos, comprobar todo el tema, porque por ejemplo yo tuve acceso a todo el parte policial, tuve acceso a lo que es el parte forense, tuve todos los accesos. Mira, y sobre el parte policial, es que en estos últimos, yo pensaba que lo tenía claro, ¿no? A lo largo de los años, pero resulta que en estos últimos tiempos se ha creado la teoría de la confusión, ¿no? Te llegan diferentes fuentes y he llegado incluso a leer y a escuchar que el parte policial fue manipulado o no recogía aquello que en realidad ocurrió. Volvemos quizás a lo mismo. Mira, el parte que yo tengo es el original. En realidad ese no fue manipulado en ningún momento. Está copiado de la misma manera de que le dieron con la fecha y todo de lo que eran entonces el tipo papel casi térmico, ¿vale? O sea, de los que tienes la rayita arriba que te salía en folio, pero que te salía casi de rollo. Era de rollo, casi, ¿vale? Bueno, pues es un papel de esos, son 2 hojas. Te vienen los números de teléfono, te viene absolutamente todo y fueron obtenidos, tengo entendido, ya después de esta investigación del libro y del expediente y demás, fueron obtenidos por Ángel Jiménez. Ángel Jiménez. Por Ángel Jiménez fue la persona que consiguió estos informes en un primer momento con otros compañeros en los que estaban pues, otras personas en esa época en las que pues también usaron estos mismos informes. No hay ningún tipo de manipulación. Es la transcripción del Z de entonces a H50. Punto.
Z2, Z1, no sé qué, y toda la transcripción de lo que le iba contando, primero por radio y luego por teléfono. Y lo que cuentan en el parte también es la llamada del... O sea, quien está haciendo ese parte es la persona de H50 que atendió la llamada de teléfono, que es el que me llama el señor tal y tal contándome qué tal a esta hora de no sé qué, no sé cuándo. Claro. Es el parte, es así. O sea, directamente la transcripción del teléfono con lo que les está contando, más luego el que les incita a poner a otros miembros de la familia. Mira, y luego ya todo lo que le va contando los compañeros de la policía. ¿A Marianela le supuso, digamos, una válvula de escape contarte todo esto? Sí. Al margen de lo que luego las consecuencias y de cómo la machacaron, ¿no? La han machacado, pero para ella fue una válvula de escape. Necesitaba contarlo, sí, ¿no? Yo creo que sí, lo necesitaba contar, y más cuando todo el mundo lo había estado contando durante todos los años y ella nunca había hablado. Por ejemplo, todos los que están en contra ahora son los que más habían estado dando la charla y hablando en muchos programas, en muchos lugares, mientras que el resto se tenían que estar mordiendo la lengua. Que a lo mejor eso también es lo que ha molestado un poco. Yo pienso que a ella le ha venido muy bien el poder hablar del expediente Vallecas, del fallecimiento de su hermana y de las experiencias que ellos vivieron en su casa, porque es que estamos hablando que, mira, que aunque haya una guerra mundial, que yo ahí no voy a entrar en los temas familiares, sí, estamos hablando de que hay una parte de la familia que, aunque tienen peleas entre ellos, tienen la misma historia, exactamente la misma. Claro. Exactamente la misma. Y luego hay otra parte que, por lo que sea, cambiaron de opinión. Punto. Yo ahí no voy a entrar ni voy a salir. El tema, lo que ha vivido Marianela, no se lo puede imaginar la gente a nivel físico y emocional, claro. Claro, y emocional. Marianela salió escopeteada de su casa. Salió escopeteada de su casa. Siendo una de los menores, fue la primera que salió y que se fue con su marido, con su novio, que es actualmente su marido 30 años después. Su marido, con hijos, una familia maravillosa y una mujer excepcional, con sus cosas, con sus prontos, como tenemos absolutamente todos, unos más, otros menos, otros vamos apaciguándonos, otros aparecen, acaban de aparecer y van lanzándose. Pues eso, exactamente lo mismo. Pero ella lo ha pasado muy mal, ella ha vivido experiencias realmente desgarradoras. No solo lo peor de todo, ¿no? De toda esta historia, claro, lo más malo de toda esta historia, sino muchas otras cosas después, anteriores, y haberlas vivido con su hermana. Mira, te voy a contar una cosa, ya que estamos hablando, y es un tema de Madrid, el expediente Vallecas. Sí, sí. Además, un barrio genuino, sí, sí, y típico y muy majo. El tema es el siguiente. Marianela llegó en una de las ocasiones, por ejemplo, a tenerse que ir de su casa y quedarse a dormir en un parque, en Vallecas. ¿Con qué edad en aquel momento? 16, 17 años, porque estaba trabajando. Como y sus bien padres estaban de vacaciones, se habían ido y ella estaba ya trabajando. Es decir, una adolescente que fue lo que hizo, pasando la noche en un parque de Vallecas en esos tiempos. Ojo. Hombre, es que esa es otra. Mira, otra cosa que han intentado hacer del expediente es, por ejemplo, que los policías eran tontos. Sí, sí, por eso te preguntaba antes. Sí, sí. Textualmente. O sea, que los policías del expediente Vallecas eran tontos. Mira, en Vallecas, en los años 90, los mayores mercados de la droga, de heroína, no hablamos de, aparte de otras sustancias, pero hablamos de heroína, sí, lo tenías allí. La Rosilla, la Celsa, el no sé qué, o sea, todos los poblados de absorción marginales los tenías allí. Toda la zona, justamente a pocos metros, o escasos 400, 300 metros, tienes el Pozo del Tierra Inmundo. Tienes los parques de donde ellos mismos viven, de Luis Marín, todo eso. Eran zonas que en esos momentos estaba pegando muy fuerte. ¿Tú te crees que la policía de Vallecas, que está acostumbrada a que en cualquier momento se pueden llevar un corte, un pinchazo o un problema, iban a estar para que les engañara a cualquiera en una casa? Claro. Y más un inspector de la zona, y de noche, cuando la noche es cuando
cuando realmente es mucho más peligroso todos estos poblados y todos estos lugares. Los poblados no entran, pero todos los alrededores estaban exactamente igual. Y más en esas épocas en las que eran los restos de los 80, claro, en los que todavía quedaban un montón de Walking Dead, de caminantes por esas zonas. Siguen quedando muchos caminantes, sí, por desgracia, sí. ¿Vale? Pues una pena. Pero en esas épocas mucho. A esa policía no la engañas. No la engaña a una persona moviéndose de un sitio a otro sin que no le estén echando un vistazo. Pero es que es más. En la puerta del armario, cuando están sentados, aunque está la luz apagada en cualquier casa con ventanas en una ciudad, no es el monte. Tienes luces de la calle, siempre ves lo que hay dentro. O sea, claro, siempre hay claridad. No se te va a esconder nadie detrás de la televisión y no le vas a ver. Ves todo. Y cuando estaban allí tranquilos, no, es que no suele pasar cuando apagamos la luz, dijo el padre, que en paz descanse. Y cuando apagaron la luz, de repente las puertas del armario se comenzaron a abrir súbitamente. A ver, eso lo vio la policía. Queda registrado en el atestado de la Policía Nacional de Vallecas. En este caso de la Comisaría de Policía Nacional de... No sé si sería la del Pozo, no lo recuerdo ahora mismo. Y es cierto que en el atestado se recoge la caída de esa especie de mocosidad. Claro, también sí, como una forma de baba. Dice exactamente. Cuando nos quisimos dar cuenta, en una mesita que había con un mantelito, había como una especie de baba marrón. Exactamente es lo que dice el informe del atestado policial. Tremendo. El expediente Vallecas no nos va a abandonar nunca, es uno de esos clásicos, pero que sigue constantemente dándonos información. Vamos a hacer una cosa, Juan Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa, nada, cuestión de un minuto, no creo que llegue. Te voy a dar tiempo hasta de que te bebas un vasito de agua o de lo que quieras, y volvemos enseguida porque tengo mucho interés por saber cómo un apasionado del misterio como tú, que vive en Madrid, ojo, que Madrid no es un pueblo, la Comunidad de Madrid, cómo se hace el trabajo de cribado para meter 50 lugares en un único libro. Eso lo contamos ahora, a continuación. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el case dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Pues nosotros estamos ya de vuelta después de esta breve pausa. Mira quién está al lado de Juan Miguel. Lua, buenas noches también para ella, ¿no? Está llamando por ahí. Lua, qué bueno. En este programa siempre tenemos la suerte de que las mascotas nos acompañan. También nos acompañan en el día a día. Qué buen papel han hecho las mascotas en estos días que nos están tocando vivir, Juan Miguel. Pues la verdad es que sí, pero vamos, además... Yo es que siempre me ha gustado tener mascotas, siempre he tenido cerca o casi siempre he tenido perros y la verdad es que se aprende mucho de ellos y aprendes, yo creo que cuando te gustan los animales también aprendes a ser mejor persona. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una de las bases fundamentales. Lo que nos enseñan ellos es eso, un amor incondicional y por eso no hay que hacerlos daño a los animales porque luego hay otros que no son domésticos, que tienen otra forma de vida, ¿no? Pero en el caso de los perros te están dando un amor condicional. Eres tú, no hay más. Sus juegos, pero eres tú, delante de otros perros. O sea, es algo, es una unión que te enseña, como te digo, a ser mejor persona. Y también es investigadora de misterio.
Sin duda, ya me comentaba fuera de emisión que está siempre alerta de cualquier cosita que se mueve o presienta, avisa. Sí, ella es una perra que no ladra, pero cuando, por ejemplo, escucha cualquier cosa de gente que no conozca o cualquier cosa rara o esto, sí que ladra y sí que avisa. Y cuando estás con temas de que estamos en lugares realizando experimentos, yo la ato, por supuesto, para que no esté moviéndose y demás, pero suele ser bastante eficaz. Sobre todo en verano, que te puedes encontrar en las zonas donde estoy investigando algo, a lo mejor que un fantasma, pero sí alguna serpiente, algún tipo de araña, bueno. Y ella las ve la primera, y luego no va a hacerlas nada, ni va a tal, pero avisar, avisa, y si hay otro tipo de animales también, que es muy importante. Que ningún compañero... Y cuando mira en ciertos sitios, sobre todo en lugares hablamos ya de edificios, y te pones a realizar una serie de experimentos donde huele, donde se para, puede ser probable que obtengas resultados. Iba a decir que ningún compañero investigador se vaya a enfadar por lo que voy a decir, pero creo que de los mejores compañeros de investigación que yo he tenido, llevaban 4 patas y un rabo largo, pero esto que he dicho así queda mal, ¿no? En fin, un perro siempre va a dar buena compañía. Oye, Juan Miguel, que sabiendo cómo tú trabajas, el empeño y la entrega que le pones a cada cosa, no me puedo imaginar cómo puede ser tu proceso creativo cuando estás preparando un libro. Permíteme que lo diga. Debe ser un coñazo. Quien esté alrededor tuyo debe sufrir. Te pondrás súper... Lo que pasa es que me aíslo. A ver, cuando yo tengo que hacer algo me aíslo. Ese es un problema. Yo me aíslo totalmente. Vamos, me empieza a crecer la barba, el pelo, me lo empiezo a cortar yo solo con la maquinilla o me voy pero es eso, me voy de paseo por ahí y me empiezo a intentar crear, bueno. Intentar ir acoplando las historias, voy buscando. Ahora es muy sencillo porque en muchas ocasiones en cualquier lado, teniendo cobertura, puedes acceder a información que estás buscando en un lugar mucho mejor que a lo mejor en casa. La faena es no tener un lugar en medio del monte donde pueda tener el portátil las 24 horas y a lo mejor me quedaba allí y sacaba los libros en vez de a lo mejor en 6 meses o un año, te los sacaba en 1 mes o 2 meses. No me extrañaría ni un pelo. Pero es eso, me suelo aislar y buscar información. Y muy importante, visitar. Pero muchas de las visitas que yo realizo cuando estás haciendo un libro como 50 lugares embrujados de Madrid, suelen ser en solitario, personales. O sea, voy yo, hablo con el testigo, voy a un edificio, hablo, no solemos ir en un grupo, no suelo realizar ese tipo de experimentos que, pues bueno, en el libro sí que hay lugares donde he hecho experimentos, Conde Duque, Teatro Español, pero voy de otra manera. Vamos a por esa leyenda, por ese folclore, a contar esa historia a la gente. Yo creo que es muy importante que nuestras leyendas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestro país y de nuestras islas nunca se pierdan. Ningún folclore, ninguna parte antigua, ninguna leyenda, ninguna cultura, ninguna lengua. ¿Y qué no se tiene que perder absolutamente nada. Y qué importante es escribir un libro, yo digo siempre escribir un libro en cursiva, es decir, que el testimonio esté incluso por encima de lo que nosotros podamos argumentar o interpretar. El testimonio de aquellos que nos cuentan las cosas, eso hay que incluirlo en los libros. A veces se le olvida a mucha gente. Tú lo incluyes, claro. El testimonio es el protagonista. Pero es que hay que incluir, aunque sea en el propio texto del capítulo, hay que incluir fuentes que hayas consultado. Hay que agradecer a esas fuentes lo que has consultado. Claro. Hay que intentar hablar, porque yo, por ejemplo, de las leyendas, yo del Teatro Español me he buscado la vida yo, con Cuartel de Conde Duque me he buscado la vida yo de esas leyendas, pero en otras muchas, por ejemplo, la Casa del Duende o de lo que es todo lo que es pues cualquiera de los palacios investigados, la Plaza de la Villa, lo que son las endemoniadas de San Plácido o lo de la calle Fuencarral, todos son historias ya narradas anteriormente en siglos anteriores o a principios del siglo XX. ¿Cómo no vas a hablar de Alfonso España o don Diego Torres Villarroel, que fue el investigador y el que lo cuenta de la Condesa de Arcos? ¿O cómo no vas a hablar de
pues, los diferentes marqueses, los duques de Osuna, ¿no? En ese Jardín del Capricho, ¿cómo no vas a hablar de la vida de los duques, de por qué, si eran masones, si todo era tema ocultista, o está relacionado con los laberintos, o está relacionado con la vida, con el azar? Todo eso hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que mamarlo, hay que irte allí, hay que verlo, buscarlo e investigarlo. Ahora que lo nombrabas, para los que no somos de Madrid, para quien incluso pueda no haber estado nunca en Madrid, mencionabas el Jardín del Capricho, que me parece un lugar maravilloso. Yo creo que hay que visitarlo siempre, una y otra vez. Cada vez que vas a Madrid hay que visitarlo, caray. Eso, si no recuerdo mal, se convirtió después en un búnker antiaéreo, ¿no? Para el tema de la guerra. Sí, fue un búnker que construyó el general Miaja, pues en los momentos en los que empezó el 18 de julio de 1936, con el alzamiento nacional, pues todo lo que era lo que es el cuerpo de mando y toda la parte que comenzaron a darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, pues eligieron unas zonas estratégicas para dirigir pues toda la contienda a través de un lugar seguro pues para esas altas autoridades. Y eligieron como lugar el Jardín del Capricho. Entonces ese búnker en cuestión, que está a unos 15-20 metros por debajo de la tierra, con salidas antigas porque tenían miedo a lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, en la que los alemanes utilizaron pues todo el tema del gas mostaza y todo lo relacionado pues con esas bombas, esas armas químicas que luego fueron prohibidas, ¿no? Entre comillas lo de prohibidas, lo de las armas químicas y prohibidas, que digo que entre comillas lo de prohibidas, pero tenían ese miedo, o sea, tenía todo este tipo de funciones, pero es que además luego tenía todas las funciones de que tenías una zona de escape con túneles por debajo, con agua que venía de las aguas subterráneas, que llegaba a Hortaleza, al Palacio de Villarrosa. O sea, que para los que no han estado, estamos hablando de una distancia importantísima. Una distancia que es todo, por cualquiera, para que se dé cuenta los oyentes de la gente que no conoce Madrid, que cojan el Jardín del Capricho en Google Maps y que todo el jardín de todo el Campo de las Naciones, que está enfrente, cruzando la avenida de Logroño, ¿vale? Todo el Campo de las Naciones y luego un poquito hacia la izquierda, verán lo que es el Palacio de Villarrosa, que es la Junta Municipal de Hortaleza. Que ayer era un lugar de fiestas, baile, de mucho cachondeo y también de algunos misterios. Qué bueno. Oye, para quien escribe un libro, voy a inventar esto, quien escribe un libro de 50 lugares embrujados, mágicos, encantados, como lo quieras llamar, 50 lugares pues no sé, de Villa Pimiento Morrón, pues le costará sacar 50 lugares, pero para alguien que vive en Madrid, yo supongo que 50 serían pocos, es decir, se te habrá quedado mucho fuera, ¿no? Date cuenta que son 50 lugares embrujados de Madrid y 50 lugares mágicos de la Sierra madrileña. Y aún así, y luego claro, en cada capítulo hay más de un capítulo. O sea, porque hay capítulos en los que tiene un par de historias que se entrelazan entre sí y son historias diferentes. O, por ejemplo, en la famosa Casa del Duende, de lo que unos dicen que era la calle Leganitos, que esa es la actual, lo que es la última investigación. Otros decimos que era la zona de Villa del Conde, por la parte de encima de Princesa. Ahí te cuento varias de las historias de lo que ocurrieron, ¿no? Y cada uno con sus autores. Te vas intentando buscar la vida buscar, por ejemplo, en el espadín del Guardia de Corps, que es la historia del espadín del Guardia de Corps, que es una historia bastante fantasmagórica. Buscar los dos, pues uno de ellos era el teniente Chenique, ¿no? De la Guardia de Corps Real, algo que sería impensable con los apellidos actuales, ¿no? Guardia Real. Sí. Pues imagínate, en otro parece ser que me enteré en esa historia de que había el que puso el espadín del Guardia de Corps, que le había puesto teniente Chenique, era un copy-paste similar a otra historia anterior de unos cuantos años antes que había salido en un artículo, ¿no? Son cosas que cuando te metes dentro de ellas, pues que te parecen muy curiosas y yo creo que al lector le van a interesar. Pero cada historia, lo que te digo, no tiene solamente una. O sea, el Reina Sofía puede tener, pero ¿cuántas historias engloba el interior del Reina Sofía? La última,
que no está en el libro, por desgracia. Es un degollamiento que me he encontrado del Reina Sofía. Porque yo del Reina Sofía recuerdo emparedamientos de unas monjas. Sí, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Otra cosa. Me encanta que me hayas recordado eso porque es muy interesante. Mira, yo cuento en uno que es la Posada del Peine, te cuento dos historias. La historia de la Posada del Peine y la historia de lo que le ocurrió a don Bernardino de Obregón. ¿Vale? Don Bernardino de Obregón le ocurrió una historia a un tío, un noble, un caballero, espadachín, pendenciero, borracho, mujeriego, vamos, lo tenía todo bonito. Lo tenía todo, sí, sí. Lo tenía todo bonito, pero era muy buen espadachín. Podría haber montado un partido político, qué bueno. Pues espérate que te voy a contar la historia, te voy a ver muy rápido, te la voy a resumir. Claro. Don Bernardino de Obregón, pues lo que como es, pues llegó a una taberna, en ese momento se puso a vacilar de una mujer con la que había estado hablando y que le había mandado unas notas y parece ser que la mujer era la hermana del ventero. De repente el ventero fue y le retó a don Bernardino de Obregón, que la había visto un poco castaña ya, y le retó. Don Bernardino de Obregón había estado en diferentes batallas, era, como te digo, gran espadachín y además una persona que ha existido de verdad, esto no es una leyenda. Bueno, pues como a tantos otros, le duró 3 estoques. El primero de saludo, el segundo para abajo y el tercero al tercer botón de la camisa, que si te pones a contar es el corazón, ¿vale? Directo al corazón y falleció en el acto. En ese momento, don Bernardino intentó huir por la calle Postas cuando de una fuerza invisible le empezó a golpear. Bueno, pues le dio varios golpes y don Bernardino se cayó. Se quedó inconsciente en el suelo y a las 5 o las 6 de la mañana, cuando pasaban los barrenderos de entonces con esas escobas de caña y de paja que iban barriendo las calles de algunas zonas de Madrid, no todas, pues encontró a don Bernardino al ver que era noble, que estaba con su espada, que tenía rango, pues le fue a levantar y ayudar, cuando de repente el señor, pues al levantarse y verle, pues con lo pendenciero que era, pues le dio otro bofetón a este señor, y este señor se le quedó mirando y le dijo: qué mala noche ha tenido que pasar usted para haber permanecido en el suelo. Y cuando se dio cuenta don Bernardino que le estaba ayudando, este señor desapareció. Bueno, iba a decir hostias, pero es que es lo que me nace decir. Cambió totalmente su vida, montó la orden hospitalaria de los Bernardinos, de los Obregones, perdón, e iban de gris con una serie de hábitos y demás. Pero no te lo pierdas, una de esas tumbas emparedadas del Reina Sofía era de don Bernardino de Obregón. ¡Caray! Grande de España. Sí, no, lo de grande de España ya me lo he inventado. Pero los grandes, ¿sabes lo que son los grandes de España? Que son unos cuantos. En este caso no. Pero fíjate qué casualidades de la vida. Que ahí fue Paloma Navarrete, la que vio o la que notó que había alguien detrás, y es que resulta que esto me enteré por Juan Rada, yo te me iba pasando. Oye, te voy dando... ¿Fue Paloma la que hablaba de un tal Ataulfo o yo estoy mezclando cosas? Sí, de Ataulfo, que había sido cuando en las épocas de psiquiátrico, o que había sido como en medio encarcelado por problemas mentales como asesino y demás. Sí. Perdona que te interrumpí, hablabas de Rada y te interrumpí. Sí, pero es que fíjate, de Paloma te hablo lo del muro, de que vieron EPTA, aparte, mira, te voy a contar otra cosa del grupo EPTA que ocurrió ahí. ¿Tú sabes quién fue? O sea, el grupo EPTA hizo un informe de todo lo que estaba ocurriendo en el Reina Sofía. Y alguna persona del hospital, o sea, perdona, que es que era el antiguo hospital del museo, se lo vendía a Diario 16 por 60.000 pesetas. ¡Caray! ¡Qué bueno! Al loro. ¡Qué bueno! O sea, con las cosas que van ocurriendo. Sí. Pero es que ahí a lo que vamos. Juan Rada, que era el jefe del departamento de prensa en esos momentos en el Reina Sofía, me contó que como tenían tanta prisa en abrir el museo, pues ¿qué ocurrió? Pues que lo que hicieron fue en esos momentos pues meter las paredes de rasilla, meter las paredes de tipo pladur y tipo de tal, y lo que hicieron fue embellecer. Y todo lo que era el ladrillado del antiguo hospital, todas esas paredes, todas esas huecos... Quedó debajo. Están tapados, están debajo, están detrás. Es decir, tienes otro museo entero detrás de las paredes. Caray. Tienes otro museo entero detrás de las paredes.
pero los ascensores se mueven solos y los ascensores son modernos. ¿Qué te quería preguntar? La sensación que tengo es de que, de alguna manera, entre comillas, si quieres, hay un silencio oficial sobre ese lugar, ¿no? Está prohibido hablar con ellos para todos los trabajadores. Es más, hay una denuncia a la Comunidad de Madrid por parte de trabajadores del Reina Sofía. Es la única denuncia junto al expediente Vallecas de las que se hablaba, ahora hay más. En sus momentos, como únicas denuncias que habían llegado a los estatutos oficiales de este tipo de fenómenos paranormales, y lo tienes de una empleada de allí que lo estuvieron pasando bastante mal y tuvieron bastantes problemas y al final pues puso una denuncia para ver si podían hacer algo con lo que estaba ocurriendo allí dentro de los fenómenos paranormales. Toda la gente que yo he hablado de ella, que han estado allí trabajando durante tiempo, han vivido estos fenómenos paranormales. Juanca, lo tienen totalmente prohibido, tan prohibido como que si hablan de ello les pueden echar de su trabajo. Qué fuerte. Oye, que yo a veces olvido de que en la península es 1 hora más. Te voy a quitar un poquito más de tiempo si tú me lo permites. Un ratito. Sí, aquí, por supuesto, no tengo ningún tipo de problema. Aquí es 1 hora menos y aprovechamos y abusamos, ¿no? Pero mira, claro, quien quiera saber de Madrid y entrar en esos expedientes, no seré yo quien destripe un libro, ni 2, en este caso ni 3. Pero hay lugares como que siempre los hemos tenido pues la memoria colectiva, y yo no sé si se le echa demasiado circo o hay mucha inventiva. Por ejemplo, el monasterio del Escorial, de verdad, es un sitio, yo tengo mis propias sensaciones cuando voy, ¿no? Pero es un sitio tan misterioso y tan lleno de claves. Mágico, es el lugar más mágico posiblemente de todos los lugares que estamos hablando. Yo creo que si ampliamos a España está en el top 5. Yo creo que de todos los lugares que estamos hablando, fíjate, mira, te voy a poner los gordotes de Madrid. De edificios, no hablamos de casos. Sí. Recia, Palacio de Linares, y le pongo yo, por todas mis experiencias y los años trabajando y con grandes compañeros hablando, y el Teatro Español. Bueno, pues yo creo que, como tú dices, de toda España, el Real Monasterio del Escorial es realmente el edificio con más misterios de todos los que hay, porque hay misterios que se conocen, pero otros que no se saben, y otros que se empiezan a descubrir. Es el lugar del conocimiento, el lugar de las ciencias, el lugar de la magia, el lugar del ocultismo, el lugar de la alquimia, el lugar fabricado con la corriente del agua, el lugar que quisieron emplearlo como un templo del rey Salomón, con la misma estructura, con la misma edificación, y además bien erigidos con la entrada con David y Salomón entre sus representaciones. Forma de herradura, por todo lo que está relacionado pues, con la propia sartén. También tiene forma de toda la leyenda relacionada con San Lorenzo. Tiene relacionados todo lo de Felipe II, todo lo que se juntó allí, la torre que se incendió, los asesinatos cometidos, los reyes pudriéndose, el cementerio en sus pies, los agustinos. ¿Qué podemos hablar? Sus jardines, sus 200 fuentes, sus embalses solo dedicados para ellos. El esquilmado de todo el montamantos para que luego volviera a renacer. ¿Qué podemos hablar del monasterio del Escorial? Rodeado de la silla de Felipe II, de monumentos betones, de monumentos donde se realizaban rituales en el Neolítico y de montes sagrados como Abantos. No lo eligieron al azar. Es que además, uno de los libros de los que podemos hablar como antiguos, ¿no? Sería el libro de la Montería de Alfonso XI, ¿no? Dentro de lo que nos van contando, pues toda la caza, todo tipo de vegetales, de árboles, de montes, de cuevas que había. ¿Sabes cómo le llamaba a toda la zona donde está el monasterio del Escorial, el Valle de los Caídos, esos bosques de la Herrería? ¿Sabes cómo lo llamaba nuestro amigo Alfonso XI? ¿Cómo lo llamaban los antiguos? Val del Inferno, el Valle del Infierno. ¿No te suena a la boca del infierno donde se construyó el monasterio del Escorial? ¿Qué más misterios queremos? ¿Qué más historias queremos? Había osos, había lobos, había hasta leones. Todo desapareció, pero por ejemplo en la Montería, los osos, bueno, jabalí sigue habiendo, pero lobos
sigue habiendo ahora actualmente, ya se han vuelto a ver por la zona de Guadarrama, pero había de todo, era todo los bosques de los reyes, por eso eran los bosques de los reyes. Por eso los reyes eligieron Madrid como capital en esas épocas y por eso el Real Monasterio lo eligieron cerca de esos grandes bosques, porque lo tenían todo al lado pues para poder continuar para adelante, pues para su libre albedrío y para su disfrute. A ver quién se atreve ahora a decir que con la pasión con que lo cuentas no entran ganas. O sea, yo me cogería ahora un avión, cosa que en estos tiempos es complicado, y me metería ya ahí directamente porque, caray, la pasión que tú tienes, claro, tú lo llevas por dentro, pero la transmites y eso no se estila y se te agradece. Yo te digo una cosa, eso, Juanca, ¿no? el monasterio puedes ir acompañado, pero puedes ir solo, pero yo hago una cosa, yo no he utilizado en el monasterio un guía en mi vida, pero sí tengo el audioguía, ¿vale? Pero voy con mi audioguía. Ahí que no me acuerdo ahora mismo quién era la actriz de doblaje y las diferentes actrices famosas de Hollywood a las que representa, pero me parece que era la que estaba con... Es muy malo para los nombres y para los famosos. Yo para los nombres soy muy malo. La exmujer de Antonio, Melanie Griffith. Melanie Griffith, era la voz de la actriz de doblaje que hace Melanie Griffith, te va contando todas las estancias, pero yo voy solo. ¿Por qué? Porque mientras que con el guía estás 2 horas, yo estoy 5, estoy 4, me estoy paseando, me voy por un jardín, me vuelvo a meter en la biblioteca, me da lo mismo, yo no llevo ruta, voy a mi bola, no voy 1, 2, 3, voy de repente estoy por donde las zonas de los infantes, o ya en la zona donde están los reyes enterrados es diferente, tienes que entrar de una manera y tienes que salir de otra, así un poco como más en cola, como todo mucho más protegido, normal, con todos los descerebrados y cada vez más gentuza, pues tienes que andar ya con 1000 ojos. Pero es maravilloso el estar paseando solo por el monasterio, solo. Yo he ido entre diario, te lo juro que he estado por las tumbas de los infantes, que he podido hasta grabar. Qué bueno, qué bueno. O sea, he podido hasta grabar dentro, hablo de audio, ¿no? Sí, porque de fotos he grabado toda mi vida, a escondidas, menos escondidas, pillándome, menos pillándome, con relojes, con móviles, no he podido, ya con cierta edad ya no hago esas cosas, ya cumplo las normas, pero hablamos, ¿qué es lo que te digo? He conseguido yo hasta poder grabar en todas las zonas de los infantes, tengo unas fotografías preciosas de unas tumbas con unos mármoles impresionantes en los que se ve la grabadora encima, ¿no? De poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no hay nadie, lo pides con educación, pides esa posibilidad de poder hacer una fotografía a la biblioteca, por ejemplo, y nadie te dice que no. O sea, sí pides el permiso a la persona adecuada, mira que es para esto, para lo otro, y siempre te lo conceden, no tienen ningún tipo de problema. Es mejor pedir las cosas con educación que hacer las cosas a escondidas. O con soberbia. Pero he tenido esas oportunidades de poderte pasear por ciertas zonas que no ha paseado nadie por mi trabajo y poder entrar en la zona de restauración de libros. Es que es una maravilla, es que no te puedo contar más, es que me fascina el monasterio del Escorial. El Real Palacio Monasterio del Escorial. Que ese es su nombre. Realmente impresionante. Y cualquiera que vaya, bueno, estuvo llegando, yo no sé si actualmente, pero a mí, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando, pues no sé si era en el colegio, mi padre, y luego ya, pues por supuesto, te documentas y lo ves, que estuvo considerado de las maravillas del mundo durante muchísimo tiempo. Estuvo considerado como una de las maravillas del mundo. Y es que hay pocos edificios en el mundo que tengan esa solera, esa forma. Otra cosa, ¿te cuento un secreto del Real Monasterio del Escorial? Ahora que estamos nosotros solos. ¿Te cuento un secreto? Vamos Vosotros allá. sabéis que el Monasterio del Escorial tienes unas 4 o 5 plantas por debajo de lo que tú llegas a ver, pero ¿Ah, sí? están totalmente inundadas. O sea, por debajo de, vamos a decir, el suelo, 5 plantas. Tú bajas a la zona donde te enseñan pues todas las zonas de los sótanos, de las tumbas, de esas tumbas que estamos hablando, donde están enterrados los reyes del pudridero, pues mucho más debajo hay otras plantas y están totalmente inundadas de agua. En el momento que se movieran, es más, cuando entran para la gente de patrimonio, buzos,
especializados, posiblemente de fuerzas especiales, que se dedican a este tipo de trabajos, a este tipo de... Y también con unos conocimientos de arquitectura, imagínate, tremendos, para saber cómo están los cimientos, que es para lo que lo hacen. Aparte de contarte leyendas que no sé si son reales, de que los grandes tesoros están ahí abajo, te dicen que cualquier movimiento, cualquier fisura, cualquier fractura y cualquier que pudiera pasar, si ese agua se vaciara, posiblemente el monasterio se derrumbaría entero. Pero es que además ese agua en un primer momento no fue ahí aposta. Eso han sido las filtraciones en estos 500 años. En estos 400 y pico años, las filtraciones de agua son las que han inundado todo eso. Date cuenta que te he dicho que había más de 200 fuentes. Pero eso estaba, bueno, ya esto es aventurar. ¿Estas futuras filtraciones estaban previstas en el momento en el que se construyó? No. O sea, estaba previsto. Date cuenta que supuestamente parte de donde se construyó el monasterio de Les estaban situados donde unas minas de hierro. O sea, supuestamente, pues fíjate, ¿no? Yo no entiendo, no soy geólogo y eso sería consultar a un geólogo. A lo mejor nos creemos que hay minas de hierro y son estables de lo que pensamos. No tengo ni idea, ¿vale? Como lo desconozco totalmente, no tengo ni idea. Pero todo eso ha sido a lo largo de los años. La verdad es que es toda una zona muy granítica, de mucho cuarzo, de muchas... se ha utilizado mucho granito, mucho cuarzo y todo eso, pues llega un momento que tienes una serie de filtraciones, que a algún sitio ese agua llega. Claro, normalmente, sí. La que no se evapora llega a algún lado, o se condensa o se queda, y al final pues está ocurriendo pues en esas plantas inferiores. Aparte de lo que te digo, ellos tenían arroyos y fuentes que te vienen desde los montes, como Abantos y como otras presas, que eran arroyos subterráneos, que también han influido pues que esto... debido a los años, debido a los desviamientos de esos caudales, claro, para alimentar otras zonas, al final el caudal va a coger su sitio normalmente. Y es lo que también ha ocurrido, pues que muchas de estas filtraciones son de estos arroyos que llegaban al monasterio. Es que estoy intentando imaginarme esa estructura subterránea, lo oscuro, lo tenebroso de ese lugar y esos buzos. Yo no lo sí hago. Que son valientes. Yo no lo hago. Yo tampoco lo haría. Mira que yo me meto en cualquier lado y creo que por mi trabajo me tengo que meter en lugares que otros no se meterían, porque yo hago instalaciones de telecomunicaciones y me meto en cámaras, me meto en túneles, me meto en arquetas, me meto en sitios muy extraños. A mí me gustan mucho en algunas, cada vez menos, ¿no? Si no es que voy con mi grabadora y con mi cámara, cada vez me gusta menos meterme, pero yo disfruto mucho en esos sitios trabajando, porque vas viendo zonas que no todo el mundo puede ver. Claro. Pero yo con agua, con esa presión, no me metería. Te lo digo como lo siento. O sea, sé nadar muy bien, sé bucear muy bien. No he buceado nunca en buceo. Cuando hablo de bucear en ríos, pantanos, embalses. No he buceado nunca con bombonas de oxígeno, ¿de acuerdo? Yo siempre que he bajado con mis pulmoncitos. El máximo creo que han sido de 8 a unos 10 metros. Caray, bien. Y poco más. He aguantado la presión de los 4 metros, esos pitidos que se te llegan, he condensado bien, he bajado bien, pero no lo haría ni preparado ni sin preparar. A lo mejor si no tuvieran agua, posiblemente sí que me metería. Ay, sí, claro. Con peligro de derrumbamiento hablo, ¿eh? A lo mejor me lo tomo de otra manera, conscientemente, sugestivamente, y sí me metería. La edad nos va dotando de conciencia. Mira, gracias a Dios. Deja que te robe nada, 5 minutitos. A ver, se nos va a quedar muchísimo, casi todo, a hablar de Madrid, pero no podemos hacerlo, evidentemente, en un programa. Pero sí hay un personaje por el que yo te quería preguntar. Y fíjate que desde hace tiempo me ronda la figura de este hombre y siempre he dicho, caray, Juan Miguel tiene que saber la relación mistérica, si podemos decir así, de Goya y Madrid. O sea, Goya y Madrid tienen un matrimonio, yo creo que muy potente en Madrid. A ver, el Maño era muy madrileño. El Maño de Fuendetodos era muy madrileño. El Maño en Madrid hizo fortuna. Era pintor de cámara del rey. No estamos hablando de cualquiera. Y era un personaje esotérico.
Sí, pero vamos primero cómo entró. O sea, es que no es solamente esotérico. Ahora mismo yo te voy a hablar, por ejemplo, de la iglesia, de la ermita, perdón, de San Antonio de la Florida. Los frescos de arriba, todos los frescos de esa ermita. Por cierto, donde está enterrado Goya, fueron creados por él en un andamio de 6 metros durante medio año, ahí arriba, Imagínate. 6 meses. Pim, 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 pim. Todas sus pinturas negras, todo lo que le gustaba, el ocultismo, todo lo relacionado pues, con las brujas de Madrid, controlaba muy bien todas estas altas esferas no me gusta el nombre, ¿no? Pero estas alcahuetas, ¿no? Que te hacían, pues tanto te hacían un tipo de amorío para la princesa, como que te hacía un filtro de amor para el hombre, que en ese momento, esa noche, lo iba a pasar con cualquiera. Eran épocas de mucha movimiento, mucha fiesta, mucho derroche. Bacanales. Muchas bacanales, entonces todo eso lo demuestra. Él tuvo que tener bastantes amoríos. Hay leyendas de la duquesa de Osuna y leyendas de la duquesa de Alba, que ya lo hemos nombrado a las dos. Justo sí. Es que estos nombres siempre suelen aparecer. Hay gente que dice que la maja desnuda era la duquesa de Alba, sí. Pero parece ser que posiblemente fue la mujer de Godoy. Que más que de corte era cortesana, pero claro, estamos hablando de unas épocas en las que el ser noble y cortesana estaba muy a la par, sí. ¿Vale? Porque si era el rey quien pedía tus favores, la dama pasaba a cortesana. A cortesana, claro. Por decirlo de una forma educada. Eran unas épocas un poco extrañas, de ahí luego vino pues toda esa invasión francesa, se dieron cuenta que había mucho pelele, mucho fiestero, mucho tonto y mucha gente que iba a dejar todas las puertas abiertas para que hicieran lo que quisieran, con la gente de ahí. Fíjate, luego Goya fue acusado de afrancesado, porque él siempre, yo creo que en un primer momento vio bien esa entrada de Pepe Botella hay que reconocer que José Bonaparte hizo buenas cosas para Madrid. Todo lo que era la Plaza de Oriente, intentó modernizar. Modernizar, o sea que, claro, exacto. Tú no puedes intentar modernizar y hacer cosas buenas cuando has venido usurpando un poder, fuera bueno o malo, que ahí no voy a entrar porque luego lo que llegó, según los historiadores y según la gente que conoce al deseado, a Fernando VII, pues vamos, para pegarnos y no echar gota. Pero es lo que te digo, eran épocas de eso, de la fiesta, de la recién terminada también toda esa Revolución Francesa. Es que eran tiempos muy convulsos. España y Francia siempre han estado ligando por sus monarquías, han estado muy ligados a nivel gubernamental, de gobierno, y de treguas, y de paces, y de guerras, y de todo. Entonces, eran esas mismas épocas. Es que no nos damos cuenta, pero es que eran esas mismas. Es que lo queremos hacer lectura con la visión del siglo XXI, pero hay que... Claro, es que no tiene nada que ver, es que acababan de cortar cabezas 10 años antes en un país de al lado a todos los que mandaban. Los reyes estaban un poquito, y además, fíjate, si había buen rollo, que les mandaron directamente a Francia, a Bayona. Es que es para pensárselo un poco todo esto, ¿eh? Justamente quien te pones, no quieres reyes, pero pones a tu hermano en el poder, mientras que el otro crece. No, que el otro crece no, señores. Aquí está ocurriendo algo, es que se están llevando. Entonces, claro, todas esas épocas es lo que nos quiso enviar Goya, lo que nos quiso enseñar Goya, todo lo que estaba ocurriendo en su época, ese de los grabados de las pinturas negras, ¿no? Que fueron esas épocas en las que la sordera ya era mucho más acentuado, tenía hasta un poco a lo mejor, debido a lo mejor a ese problema del oído, podía tener problemas de vértigos, de alucinaciones, de otra serie de historias que fueron pues, los que los llevaron pues, a estas pinturas tan duras y tan preciosas y maravillosas, por lo menos a mí me lo parecen, de esos últimos años. Estoy seguro que estaba dentro de todas estas fiestas, como te digo,
hay en el Jardín del Capricho alguna pintura dentro de la Casa de la Vieja que dicen los expertos que pudiera ser de Goya, otros expertos dicen que era de Tadei. Si nos ponemos a buscar a Tadei, Tadei aparece un poco, pero en realidad Tadei era un acompañante de la duquesa de Osuna. Es que todo era acompañante y ser, aunque no tiene nada que ver con la época, pues casi un renacentista de esa esos época. Una persona que valía de todo, de compañía, de poesía, escultor, pintor, que sabías tocar el violín, que sabías acompañar, sabías un poco de todo. Lo que era, para mucha gente, lo que todos hemos conocido un libro y sabemos un poco la historia de lo que es realmente una geisha, que no tiene nada que ver con lo que pensábamos que eran. Claro. Era una persona que valía absolutamente para todo, para leerte, para todo, absolutamente. Bueno, pues esos eran los acompañantes de las nobles de la época, y entre ellos, pues posiblemente uno fuera Goya y otro fuera Tadei y muchos otros personajes de la corte de esa época en los que participaban en todas sus fiestas y en todos estos temas muy relacionados, por supuesto, con el ocultismo y con lo esotérico. Juan Miguel, que no vamos a abusar más, que te quiero agradecer un montón. Fíjate que haberte invitado a Ángulo 13 y que tú hayas aceptado, ahora que ya hemos hecho esta charla, que hemos conversado durante, pues no sé, en torno a 1 horita y media aproximadamente, me alegro muchísimo de haber contactado contigo, porque nos lo hemos pasado tan bien. O sea, has conseguido trasladarnos, a mí por supuesto, yo supongo que a todos los que nos están viendo, trasladarnos esa pasión que hay que reconocer. A veces perdemos, los que nos dedicamos a esto, y esto tú bien lo sabes, vamos pasando por etapas. Yo lo llamo parada biológica, otros le dan otro nombre. Escuchar a personas como tú, coño, pues nos anima, nos vuelve a reactivar el entusiasmo. Eso sí te lo tengo que agradecer, y además, sinceramente, si no fuese así, yo no te lo iba a decir. Por cierto, las paradas biológicas vienen bien de vez en cuando, ¿no? Por supuesto que sí, de vez en cuando viene bien. Pero te voy a decir una cosa, es lo que te he dicho antes, la ilusión, la pasión, la imaginación. Sigo teniendo la misma pasión, ilusión e imaginación que cuando era un niño, que cuando era un joven. Y el conocer y contar estas historias que me parecen fascinantes, que es lo que realmente me gusta, pues claro, os demuestro cómo me gusta contarlas, con pasión, que es como yo las he vivido. 50 lugares embrujados de Madrid, 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, Mi Verdad, Expediente Vallecas, en fin, que se me queda siempre uno. Lo de los 50 lugares... El de 50 lugares mágicos para enamorados. Que bueno, que ahí hay varios compañeros que siempre lo decimos. Ahí está Carlos Gabriel Fernández, está Miquel Navarro, está David de Asturias, están José Manuel Frías, una serie de compañeros, pues Mado Martínez, no sé, Carlos Ollés, fíjate, o sea, es que ahí en ese libro somos unos cuantos los que participamos contando historias de amor para un 50 lugares mágicos para enamorados. Esta temporada, especialmente esta temporada, porque entramos ya con el tema de imagen, de vídeo, si hay algo que me está gustando un montón, aparte de ver a los buenos amigos, a los compañeros del misterio, es saber que aquellos que estuvimos, seguimos estando y se prevé que vamos a seguir estando. Juan Miguel, te agradezco un montón que nos hayas prestado pues este tiempo de tu noche, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Juanca, porque para mí ha sido un auténtico placer el poder hablar contigo, el poder verte, porque antes no nos veíamos, eso hemos mejorado, claro, antes no nos veíamos. El poderte ver y el poder contar estas historias que siguen gustándome igual que el primer día, y siguen gustándome igual que cuando era un niño. Las leyendas, el folclore, el misterio, los fantasmas, y que no se nos acaben nunca, compañero. Muchas gracias. Qué bueno, un fuerte abrazo, buenas noches. Un abrazo muy grande, chao. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Pues hemos llegado al punto final. No hay más para rascar en el programa Ángulo 13 de esta noche. Yo espero que te haya resultado interesante y sobre todo que la pasión que a nuestro invitado, nuestro amigo Juan Miguel Marsella, también haya llegado a ti. La pasión con la que cuenta todo aquello que hace, lo que vive, esas investigaciones tan intensas que a lo largo de tantos años han ido caracterizando su trabajo, su serio trabajo.
Nosotros vamos a volver la próxima semana, como es menester y costumbre. Mientras tanto eso ocurre, tienes una semana por delante que espero que puedas disfrutar y llenarlas de buenas vibraciones. Lo dicho, hasta entonces, hasta dentro de 7 días, un abrazo.